Bueno, bienvenidos a este video podcast. Hoy les presento acá a Juan Camilo y a Sara Cadavid. Personas que nos inspiran a través de vivir la vida justamente sin límites, o por lo menos así lo veo yo, pero que nos cuenten ellos mismos sus historias de vida. Entonces, bueno, bienvenidos Sara, Juan Camilo a este espacio, un video podcast para que las personas se inspiren justamente a través de esas vivencias que han tenido ustedes en sus vidas. Bienvenidos. Juan, muchas gracias. Muchas por la gracias, introducción. Juan. Bueno, muy bien. A ver, iniciemos un poco para romper el hielo y que la gente sepa pues quién es Sara y quién es Juan Camilo. Inicialmente tú, Sara, ¿qué hiciste tú? ¿Qué has estudiado? ¿Quién es Sara Cadavid? Bueno, Sara Cadavid es una chica paisa de 41 años, publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana y amante de los viajes toda la vida. Bueno, muy bien. Ahí hay una historia muy, muy interesante a través de ser amante de los viajes y bueno, algo que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Juan Camilo, ¿tú? Pues hombre, Juan, a ver, yo también nací en Medellín, en el 82. Toda la vida Medellín, ¿cierto? Cuando pues crecía en el colegio y en la universidad nunca me imaginé que fuera a empezar como a viajar. Me había llamado la atención, pero pues yo era en una familia de 4 hijos, en donde los viajes, obviamente por ser tantos, primero estaba la educación, primero estaba el sacar los hijos adelante, como se decía en ese momento, para después pensar en viajes, ¿cierto? Entonces viajes era un lujo que de pronto no se permitía en las familias paisas en ese momento, sobre todo tan numerosas. Pero ya después de terminar la universidad, tengo la oportunidad de hacer un viaje de estudios, un viaje para aprender inglés que fue saliendo como en el paso siguiente, ¿sabes? No fue ni tan que lo hubiera deseado toda la vida, sino que se dio como ese siguiente paso para dar, pues, sobre todo por afianzar el idioma, que es tan importante para un futuro profesional. Y desde ese viaje, pues la vida cambió, ¿sabes? Lo que dicen así como la frase cliché, Okay. La vida cambió. Buenísimo. ¿Ese viaje fue a dónde? Ese viaje fue a Londres. A Londres. A Inglaterra. Ok. Entonces, pues, desde ahí ya se me despertó un interés por el viaje que no había tenido antes, por las culturas, por conocer. Y ese viaje inicial fueron 2 años que pues me permitió Europa completo recorrérmelo, y lo que yo le digo a la gente, me permitió ir hasta China. Ok, buenísimo. ¿Y eso fue en qué año, Juan? Eso fue en el 2007. 2007, un poco más Sí. de... ¿Ahí ya se conocían con Sara o no? No. ¿Cómo se conocieron ustedes? Ahí todavía no conocía a Sara. No, ahí casi nos íbamos a conocer. Sí. Juan llegó, Ok. creo que... Y Yo nosotros nos llegué conocimos en noviembre. como en agosto, realmente. Ok. Ese mismo del año. 2009. Buenísimo, ok. ¿Qué significa Londres para ustedes? Porque veo que Londres es bien importante en sus vidas, ¿no? A ver, Sara, Sí. si quieres cuéntanos Londres, ¿qué significa para ti? Pues a ver, a mí Londres, mira Juan, que yo, pues cuando estaba pequeña mi papá siempre decía, los jóvenes como en Europa tienen que salir de la casa rápido, ¿cierto? Tienen que salir a vivir una experiencia de estudiar en el exterior, no por aprender un idioma, sino más que todo por ahorrar, ser independiente, vivir experiencias nuevas. Entonces yo me iba a ir a estudiar a Estados Unidos e incluso compramos tiquete para Los Ángeles y no sé, o sea, como no lo compramos, lo reservamos y nos arrepentimos de eso y yo dije, bueno, no, como que Cuando no. dices nos arrepentimos, ¿quién es? No, yo y como que mi papá pues Ok. me acolitó la decisión. Ok. Y en ese momento teníamos, Lucas, mi hermano, tenía un amigo estudiando en Londres y yo tenía otra amiga, mi mejor amiga del colegio, que ahorita vive en Alemania, estudiando, que también fue a estudiar a Londres. Entonces como que se hizo ese cambio de Los Ángeles mejor para irse a estudiar a Londres porque tenía
permiso de trabajo, tenía, bueno, muchas otras cosas. Además que cuando yo fui a Londres a estudiar, yo ya conocía Londres. Ok. Resulta que yo estuve en una excursión de 15, no fue a los 15, sino a los 17, pero fue el regalo que me dieron mis papás por Europa. Y el país, o sea, tuve la oportunidad de visitar Londres, fue la primera ciudad que visité cuando viajé. Y me impactó mucho, me encantó. Entonces, cuando me fui a estudiar a Londres, pues ya había ido como turista y la verdad es un lugar que siempre nos va a gustar, siempre va a llevar como todo lo que buscamos en un lugar para vivir, tanto que pensamos bastante en cómo irnos a vivir más tiempo. Pero finalmente pues ya tuvimos un hijo y ya como que desistimos Buenísimo. de esto, Bueno, ¿cierto? por ahí te me adelantaste mucho, pero a ver, ¿tu papá tiene que ver algo con los viajes también o por qué te incentivaba tanto que viajaras? Sí, porque mi papá realmente montó la agencia Viajes y Viajes hace 42 años, en febrero cumplimos 42 años y pues toda la vida hemos estado apasionados por viajar. Mi papá nos daba la oportunidad siempre de llevar grupos, entonces en esta excursión de 15 pues yo me fui con un grupo. ¿Tú tenías 17 ahí? Sí. Y te fuiste con un grupo de 15. No, era mi regalo de 15 años, Ok. solo que me los dieron a los 17. Oh, ok, perfecto. Entonces me fui con una excursión. Con esta excursión, pues y así viajé mucho durante toda mi juventud, porque mi papá siempre le gustaba mucho que nosotros conociéramos el mundo. Entonces, la primera parte, pues, que tuve la oportunidad de viajar fue a Londres y luego nos fuimos en un tour por Europa. Adicional a eso, pues cuando éramos vacaciones largas del colegio, mi papá nos enviaba a Argentina, a China. Tuve la oportunidad también de estar en China 3 meses acompañando excursiones de turistas de la línea de estudio. Porque miren qué interesante lo siguiente. O sea, Juan Camilo por un lado nos dice, en mi familia los viajes eran casi lo último porque era como el lujo, pero en el caso tuyo era tu día a día, ¿no? Pues porque tu papá vivía en ese mundo y empezó pues obviamente a reflejarles eso a ustedes y en este caso a ti. Total, y mira que nosotros pues realmente lo de los viajes es una necesidad para los Cadavid. O sea, incluso con el tema del viaje a Inglaterra para estudiar, pues no era que mi papá tuviera todo el dinero para enviarme y pagarme un plan de estudios, simplemente es que es tan importante para nosotros el tema del viaje que se hacía préstamo, nos endeudábamos y pues era un destino que permitía trabajar mientras estudiaba y se podía pagar el préstamo al regresar. Entonces, incluso sabiendo que no teníamos lujos, pues siempre se miraba la forma de llegar a viajar. O sea, para nosotros eso es súper importante. Entonces, sí, durante las vacaciones, digamos que mi papá siempre ha tratado mucho de empoderarnos. Entonces nos daba trabajos como de guía acompañante y a la vez pues para que viajáramos y conociéramos. Entonces casi siempre hacíamos 3, 4 viajes internacionales al año acompañando turistas de la línea de turismo. Buenísimo. O sea que tu primer trabajo, o digamos en este caso, viajando como acompañante, ¿lo hiciste a qué edad? A los 17, ¿A los 17? Con mi regalo de 15. Ok, muy bien. ¿Y cómo te sentías tú, una niña, porque todavía uno de 17 años es una niña, Sí. acompañando un grupo con una responsabilidad tan grande que es uno llevar un grupo de viajeros? ¿Cómo te sentías ahí? Pues mira, Juan, muy agradecida con mi papá porque realmente era como tener la confianza de él, de que así fuera pues todavía muy joven, me empoderaba y me ponía tareas diarias y adicional me pagaba. Entonces uno a los 17 años recibiendo pago en dólares diarios de viáticos, pues se sentía uno muy, muy, muy feliz. Y digamos que ¿ibas sola liderando el grupo o había alguien un poco mayor a ti acompañándote en caso tal de que esa persona de 17 años sintiera nervios por ese grupo? No, siempre en los tours hay guías que son de la ciudad. Ok. Entonces, el guía acompañante es el que va desde Colombia
acompañando, que si la señora le dio dolor de cabeza, que si necesita llamar, que si Como necesita... un tema logístico y de servicio al de cliente y de acompañamiento. Ok. Pero siempre hay un guía que se encarga de cada uno, pues de la historia, de la ciudad, de manejar el grupo. Ok. Bueno, ¿fue en ese viaje donde te inspiraste pues a crear la línea de estudios en Viajes y Viajes? ¿O no fue en ese viaje? Mira, en ese viaje a los 17 me impactó Londres. Digamos que de todas las ciudades que pude conocer, Londres siempre fue la que más me gustó. En ese tiempo no sabía que iba a terminar estudiando en Londres porque la diferencia, pues digamos que lo de estudios fue 4 años después. Ok. Entonces, pero me gustó mucho Londres, o sea, me impactó. Luego ya cuando logré tener el amigo de Lucas, mi hermano, y la otra amiga de Alemania que vive en Alemania, que se fue a estudiar inicialmente a Londres, ahí fue que me dio, pues que pensé, ¿por qué no estudiar en Londres y vivir allá un tiempo? Ok, perfecto. ¿Y eso te inspiró para crear ya luego lo que es Viajes y Viajes Estudios? Sí, desde que estaba allá, o sea, cuando llegué a Londres, tuve, digamos, a ver, los primeros días se siente miedo porque entonces te montas al metro y ves un montón de líneas de colores y piensas, yo cómo voy a llegar a manejar este metro, fuera de que en ese tiempo Medellín ni siquiera tenía metro, o sea, en la vida se había usado pues como líneas de transporte público, entonces nombres en inglés, entonces digamos que al principio cuando llegué sí sentí temor y las ganas de montar la línea de estudios empezó pensando en algo de servicio. Y servicio es, ¿qué tal si una persona cuando llega se le hace un acompañamiento tan bueno y tan grande y tan organizado que la persona tiene que, o sea, viaja tranquila y sin esos temores? Porque cuando estuve en Londres, al vivir como tantas situaciones, yo dije, no, se necesita como un guía acompañante, que es uno de las... o sea, fue lo que me inspiró a mí como en montar la línea de estudios con un servicio diferente. El tema de los viajes, a veces yo lo he visto también como una universidad en el que uno aprende muchas cosas, porque todo el mundo cree que viajar es súper divertido y todo no es divertido. Yo hay muchas veces, duras. o en una experiencia que tuve por lo menos en Australia, al segundo día, tercer día me pegué una llorada frente al espejo dura, que yo dije, pucha, ¿yo qué hice? Pero creo que el aprendizaje que uno tiene justo después de esas lloradas, de enfrentar esos miedos, es como si uno se quitara un montón de barreras en la mente y uno dice, aquí está otro nivel de vida, ¿no? Sí. ¿Qué pensás vos, es que, Juan, mira, sobre eso? Dale. Mira, Juan, que esos momentos lo rompen a uno y le permiten a uno reconstruirse. Y vos hacías una pregunta, ¿qué significa Londres para uno, para nosotros? Y nosotros ahorita en lo que vendemos, que son estas experiencias de vida, irse a vivir por largo tiempo en una experiencia, que si no estoy mal, esa experiencia de Australia la hiciste con nosotros. Sí. Es que es esa ciudad como que uno elige, ¿cierto? Porque yo nací en Medellín, amo Medellín, y yo elegí ir a vivir en Londres. Y Londres se vuelve como esa segunda ciudad de nacimiento que uno le coge mucho cariño. Y eso le pasa a todos los estudiantes que toman esa decisión de ir a estudiar al exterior. Y muchas veces eligen esa ciudad sin saber en lo que se va a convertir esa ciudad para ellos más adelante. Pero se vuelve esa segunda ciudad como que te vio crecer ya en otra persona, ¿cierto? Convertirte en otra persona, tener una de las transformaciones de pronto más grandes de tu vida, ¿cierto? Porque pues uno venía ya acostumbrado a una rutina pensando que su vida ya iba a ser pues el paso que sigue, ¿cierto? Terminaste la universidad, vas a conseguir un trabajo, terminaste el colegio, vas a mirar si haces una universidad técnica o una carrera, ¿cierto? Pero esto te tumba todo, ¿cierto? Y te tumba todas las creencias que tenías hasta ese día porque te combina un montón de cosas culturales que no conocías, ¿cierto? Entonces uno empieza a conocer, claro, gente de otros países, los italianos, los chinos, los mismos europeos que llegan allá también pues como en ese
en ese proceso de tomar otras culturas. Entonces se vuelve eso, se vuelve como esa otra ciudad que te debe dar una de las transformaciones más grandes que vas a tener en la vida, porque eso te abre la mente tremendamente, y lo que vos decís es que lo quiebra uno, porque entonces un día, listo, tengo que conseguir trabajo. Perfecto, no estoy consiguiendo trabajo, ¿qué estoy haciendo mal? Así es. ¿Será que yo no soy viable para trabajar en este mundo? Un día te encontrás que no tenés plata para el siguiente día, pues que hasta ahí llegaron los fondos. ¿Qué va a pasar mañana? Entonces uno dice, no, por Dios. Y por ahí se prende alguna ayuda, se prende un ángel, se prende... pues ves que la gente también en parte ¿Siempre sobrevive uno a esas buena. situaciones o no? Hombre, yo no he visto ninguno que no. Okay. ¿Cierto? Sí. John. Yo ahorita estoy teniendo una experiencia, pues, viviendo en Chile. Y la experiencia de vivir en Chile fue un proceso donde me adapté supremamente fácil a las personas, a la cultura, por supuesto, pues el mismo idioma a Colombia, pero yo siento que haber tenido esa experiencia internacional es como que ya eran niveles de esa universidad que les contaba que ya había hecho, y que ya adaptarme tenía menos angustia que por supuesto cuando la tuve por primera vez. Actualmente, ¿a qué se dedican ustedes? ¿A qué te dedicas tú, Sara, actualmente? ¿Tú qué haces? Actualmente, laboral. En tu vida, sí, laboralmente, porque tienes un rol de mamá que ahorita nos cuentan un poquito de lo que es un trabajo pues súper fuerte, pero bueno, cuéntanos. No, la verdad es que trabajo mucho en viajes y viajes, estudios. Me gusta mucho el tema de mercadeo, entonces trabajo en compañía de Jorge Hurtado, que es nuestro director de mercadeo, y todo su equipo, en temas de servicio también, con Laura Alonso, con los directores comercial. Entonces yo creo que hago de todo un poco, pero más enfocado hacia el área de comercial y el área de mercadeo. Ok, listo. O sea, tú entonces, para retomar un poco, eso fue hace unos 26, 27 años que decidiste, gracias a esas experiencias internacionales, en la empresa Viajes y Viajes, poner la línea de estudios. Y ya, pues, a raíz de eso, pues, has tenido diferentes 20 roles. años, en el 2004. Eso fue en el 2004, perfecto. Sí, y ahorita, digamos que apoyas más como esa parte estratégica, marketing y demás. Y Juan, Sí. ¿tú a qué te dedicas? Juan, yo también estoy en Viajes y Viajes, ¿cierto? Pues aquí no sé si está la introducción. Yo trabajo en Viajes y Viajes, llevo 10 años trabajando con Viajes y Viajes. Yo tuve pues todas estas experiencias que hemos contado. Nos llevó a que cuando conocí a Sara, pues empezamos a salir. Eso fue después de mi primera experiencia en Londres. Y pues la empecé como a acompañar un poco en su proceso de empresa. Yo no he sido empresario, nunca me he considerado tampoco como Trabajabas tal. en otra línea incluso, ¿no? Sí, yo trabajaba en el sector petrolero, yo soy ingeniero mecánico, Okay. Entonces, lo cual hace a veces que uno cuenta ingeniero mecánico, la gente así. Entonces, pues de estar con Sara, la conocí en Bogotá, la conocí en Medellín, estuvimos viviendo en Bogotá un tiempo, estuvimos viviendo juntos, entonces conociendo mucho los ires y venires de ella, pues con la empresa, con Viajes y Viajes, todo el crecimiento que venía teniendo todo, y de ahí nos vamos a vivir nuevamente una experiencia internacional en Londres, que yo voy a hacer una maestría y nos vamos juntos, y Sara va a hacer estudios de idiomas. Okay. En ese trayecto pues acompañamos unas ferias internacionales, conocemos más proveedores para los temas de educación internacional, ya más un nivel de educación superior, más con maestrías. Uno viviendo la experiencia pues es más fácil ya replicarla. Entonces pero una pregunta ahí te interrumpo, es ¿cómo decidieron trabajar juntos? Porque no es fácil, sobre todo porque ustedes primero fueron pareja, ¿no? Sí. Primero fueron pareja y después vamos a trabajar juntos, y es una decisión que pues o uno la toma con cabeza fría o con cabeza caliente, pero es una decisión que puede ser bien retadora en el sentido de yo trabajar con mi pareja, pues me imagino que novios en ese entonces, Sí. donde uno puede poner en riesgo la relación porque esa dinámica constante, la convivencia. Hijo de pucha, yo he tenido experiencias así, no ha sido fácil. En el caso de ustedes,
pues, ¿cómo lo decidieron? ¿Fue con cabeza fría o se fue dando de manera espontánea? Juan, eso es de las cosas, eso es como tener hijos. Si uno lo piensa mucho, nunca lo va a hacer. Dígamelo a mí. Sí, nadie coge a la esposa y dice, no, vos y yo lo hacemos muy bien, ven y planeamos y nos sentamos a planear cómo va a ser trabajar juntos. Porque además no saben qué va a pasar. Claro. Pero sí hubo un momento en que pasó pues como lo del trabajo, fue que nosotros llegamos de Londres en el 2014, Juan había terminado su maestría, su MBA, y ya había estudiado inglés y había hecho maestría, digamos que había probado los dos productos, idiomas en el exterior y maestría en el exterior. Y en ese momento cuando llegamos a Bogotá, porque él trabajaba en el sector petrolero estaba con problemas, y entonces él estaba en búsqueda de empleo, pero a la vez me ayudaba, o sea, yo llegaba a la casa y le contaba todo. Sí. Hoy me pasó esto, hay esto de tal cosa, una feria, entonces todo se volvió como mi asesor. Okay. Y un día yo le dije, oiga, pero si a usted le gusta tanto esto y sabe tanto, ¿por qué entonces no empieza a trabajar con nosotros? Obviamente fue un reto porque, pues para él, me acuerdo que la hermana le dijo, oiga, ¿y usted estudió una maestría en ingeniería mecánica para irse a trabajar con el suegro? Pues yo no sé si eso se puede, pero obviamente... ¿Qué pasa el suegro? No creí, o sea, de pronto ellos no creían, sino que lo veían, pero la verdad es que desde que empezamos a trabajar fue un complemento muy grande, porque Juan hace mucha parte de lo que nosotros, o sea, el suegro, Lucas, David y yo no hacemos. Entonces, ahí empezó, empezamos ese octubre, y este octubre cumplió 10 años okay, trabajando con nosotros, y la verdad es que para Juan se ha convertido en un proyecto de vida muy grande. Porque, sí, pues, ahí voy a hacer un paréntesis. Justamente yo hace poco hablando con Juan, le decía cómo habían sido esos retos y la interacción con su esposa, su pareja en eso, si había tenido momentos retadores. Y por supuesto que los ha tenido, pero me decía algo muy, muy, muy bonito, y era, yo le agradezco mucho a Sara porque como que me hizo encontrar un propósito por el que vivir, ¿cierto? No sé si ese es tu propósito de vida, así de claro, pero es algo por lo que te despiertas todos los días, por lo menos, ¿no? Sí, es un proyecto apasionante. Exactamente. Es un proyecto apasionante, Juan, porque, pues mira todo lo que hemos estado hablando, entonces está uno llevando a cientos de personas, miles de personas que llevamos ya acompañando a este renacer, a este realmente encontrarse, ¿cierto? Personas que están terminando una mala relación, o personas que se quieren ir juntos a explorar su relación en otro ambiente, o personas que acaban de tener un desacierto profesional y se quieren ir a experimentar y a ver, pues a replantear sus carreras. Entonces tenemos, pues es la gente otra vez planteándose su vida completamente. ¿Y tú tienes, has escrito en algún momento tu propósito de vida? ¿Sabes cuál es tu propósito, no? No, ¿Y tú, Sara? ¿Lo has escrito? ¿Has pensado cuál es mi propósito de vida? Pues a mí me salió en varias cosas que yo hago por allá, espirituales y cosas. Sí. Me dicen que mi propósito de vida, pues es lo que me salió y lo me sientes. Pongo a ver y okay. Sí. Que es reunir gente para un bien común. Ok, muy bien, muy bien. Yo por ahí estoy trabajando también en mi propósito de vida. El año pasado fue un año de muchos cambios en mi vida, y entre esos pues terminar de ajustarlo. Puede que tenga cambios en algún momento, pero por ahora el que tengo es vivir la vida sin límites, sin postergar y sin hacer daño. Entonces, pues todos los días me levanto y como que hace sentido por lo que hago todos los días. ¿Y qué piensas tú, Sara, que es vivir sin límites? No, vivir feliz, o sea, sin vivir cada día, vivir el presente. Vivir el presente, ok. Porque eso de vivir sin límites también tiene el riesgo de hacerle daño a muchas personas, porque si uno está sin límites puede pues pasar el límite de otra persona. ¿Y tú crees, Juan, o qué piensas tú sobre las creencias limitantes? ¿Qué son las creencias limitantes? Pues eso es algo que nos, siguiendo ahí con el tema, que nos evita vivir sin límites, ¿no? Pues el vivir sin límites es como supero mis creencias limitantes para poder estar sobrepasándolas y
y dando ese paso de más allá. Pero estamos llenos de creencias limitantes, ¿cierto? Muchas veces, incluso culturalmente, nos vienen de nacimiento, nos vienen en ese chip con el que nacemos muchas creencias limitantes, hereditarias, heredamos de nuestros padres creencias limitantes, la gran mayoría que nos acompañan toda la vida. Pero ¿sabes qué pasa, Juan? Que estos viajes, yo creo que si hay una forma de romper creencias limitantes, es con un viaje de estudios o de aprendizaje en el exterior, de cualquier tipo de aprendizaje. Abren la mente. Sí, claro. Y yo creo que es por varias cosas también, por lo menos en mi caso me sirvió mucho también en algún momento. A ver, no es que uno tenga que viajar, obviamente, para romper las creencias limitantes, pero sí pasan cosas muy interesantes y es que uno se empieza a encontrar con uno mismo. Y en eso que decíamos por allá, en el caso de las personas más jóvenes que viven con sus padres, es que ya no tengo a mi mamá acá que me va a ayudar. Pues me ayudará desde la distancia y estará presente en algún momento, pero pues ahora me toca a mí resolver de alguna manera. Entonces eso me parece interesante, que los viajes nos ayudan justamente como a romper esas barreras de las creencias limitantes. Bueno, Sara, por aquí tengo una de esas preguntas profundas. Y a ti que te gusta el tema espiritual. Hace de cuenta que te encuentras acá, puede ser como Emilio, tu hijo, de 5 años, o esa Sara de 7 años, te encuentras con ella. ¿Qué le estás debiendo a esa Sara de 7 años? Que tú digas, esa Sara me decía, haz esto y se lo estoy debiendo. ¿Le estás debiendo algo a esa Sara? ¿Qué es esa pregunta, Juan, tan difícil? Esa es la que uno dice, no puedo. A ver, ¿cómo así? ¿Que le esté debiendo algo? Sí, que de esas cosas cuando uno era de 7 años uno decía, yo soñaba con hacer esto, yo quería hacer esto, etcétera, y por esas creencias limitantes, por esa estructura de vida, porque la sociedad me llevó a eso, etcétera, yo siento que estoy en deuda con esa niña de 7 años, por una cosa específica. ¿O no? No, ni ¿O no idea. estás en deuda? Puede que tú digas, no, yo estoy completamente plena y le cumplí a esa Sara de 7 años. Pues la verdad, sí, o sea, digamos que de lo que pensaba cuando estaba chiquita, hasta ahora estoy contenta como con lo que he tenido, entonces no. ¿Eres feliz? Sí, de pronto ir a Japón no he podido, pero es un proyecto que tenemos en mente. Pero sí, real, si me preguntas como, bueno, muchas cosas pues de personales, pues ya como de paciencia, o sea, ya como después de uno tener como un poquito de autoconocimiento, que uno quisiera mejorar, ¿cierto? Okay. Pero de sueños, de querer hacer algo, de lo que he tratado como de siempre lo que quiero, ponerlo en la mente y trabajar por eso. Entonces, en ese sentido, digamos que me siento bien. Trabajar un poquito la paciencia es algo que... Pero cuando eran niñas tenías algo que tú dijeras, ve, yo jugaba mucho con esto, soñaba con ser esto, etcétera, porque de cierta manera esa historia de vida tuya estuvo muy influenciada por tu entorno, pues por tu familia, en este caso por tu papá, de los viajes y cosas del estilo, y te fuiste metiendo en ese mundo por ese entorno. Mira, pero algo que tú soñarías y que tú dijeras, no lo hice porque me metí en otro cuento. No, sabes que yo la verdad siempre quise ser empresaria porque desde que estaba chiquita mi papá me incentivaba mucho. Por ejemplo, de 6 años venda limones en la aldea Doradal, en la finca, pues entonces venda limones y con ese dinero tal cosa, compra tal cosa, luego venda chocolate, luego, o sea, siempre me puso como a crear, a ser dueña de mi propio tiempo. Entonces yo siempre quise como manejar el tiempo, ser mi propia jefe, montar mi negocio. Entonces yo creo que esa libertad la he logrado. Pero pues chiquita quería ser astronauta. Ahorita digo, primero por la estatura no lo hubiera logrado. No lo hubiera logrado porque creo que hay que medir más de 1,60 para poder ser astronauta. Y yo digo, no sé por qué quería ser astronauta, porque no me imagino metida en un espacio cerrado mucho tiempo. Y además que a ti te da miedo viajar también, ¿eh? Pues, o por lo menos volar. Sí. Ahora en un cohete. Ahora en un cohete. No. ¿Y por qué te da miedo volar?
O bueno, No sé. eventualmente, ¿de dónde crees que ¿Que sucedió? salió? Sí, que No, salió yo- eso. Imagínate que, no, he hecho mucha terapia para eso y imagínate que mi mamá cuando tenía 12 años vio caer un avión de Avianca en Cartagena. Entonces ella sintió el sonido, salió al mar y vio pues el avión y todo. Entonces dicen que, o sea, ella no quedó con ese miedo a volar, ella se monta, es súper tranquila. Pero dicen que muchas veces uno pasa, o sea, cuando uno... Pero estaba en embarazo tuyo ahí en ese momento. No, no tenía 12 años. ella tenía 12 Ah, ella años. tenía 12, Niña ok. todavía, Pero, sí. pero lo que se dice en constelaciones familiares y bueno, cosas que he tratado, pues, como ese miedo a volar, es que a veces si ella rechaza eso, lo puede tener los hijos. Y la verdad, sí, el miedo a volar ha sido desde chiquita, que uno chiquito, pues, yo veo a Emilio en un avión y él se mueve y es muerto de la risa, él. De acuerdo. Y yo soy cogiendo a Juan Camilo. Entonces sí, ese miedo a volar viene de ahí, pero de todas maneras también es lo que más me gusta, montarme en un avión y salir, aunque sí me genera un poquito de estrés y nervios cuando hay turbulencia. Ok. Bueno, a ver, digamos que el tema de uno salir del país tiene también como amores y odios, porque muchas personas dicen, pero los profesionales deberíamos estar aquí haciendo patria, haciendo país y cosas de ese estilo, pero de cierta manera ustedes promueven que la gente conozca el mundo, ¿cierto? Que cómo manejar ese tema entre uno hacer país, pero también querer ir a otros países a abrir la mente, a expandir el conocimiento. En el caso de ustedes, lo aprendieron por fuera y también vinieron y aquí lo comparten, pues en este caso desde Colombia. ¿Cómo manejar ese tema de amores y odios, Juan Camilo? Pues Juan, es que al final del día, pues primero uno no tiene que estar aquí para hacer país, ¿cierto? Uno puede estar haciendo país desde afuera. Y al final también, si no tenemos otros comparativos de país, no sabemos ni siquiera qué tipo de país queremos hacer, ¿cierto? Entonces, en eso también es muy importante que las personas y los ciudadanos de todos los países salgan a conocer otras ideas de país para cómo han funcionado, cómo vienen funcionando, porque a veces sucede lo mismo, nos traen ideas de países incompletas, ¿cierto? Entonces nos llegan y nos dicen, no, es que Estados Unidos es solo capitalismo y la gente es muy fría, todo, y uno vaya y no, se encuentra con gente de todo tipo, muy cálida, que quiere hablar contigo, que quiere conocer tu historia de vida también. Entonces uno va tumbando eso y uno ve que los individuos, a mí haciendo el MBA un profesor decía, es que cuando uno baja a todos los individuos, al individuo, ¿cierto? Los saca de su comunidad y lo pone en un individuo, todos somos socialmente activos y todos queremos conocer a esa otra persona y todos queremos quitarnos todas esas capas que a veces tenemos como abriendo una cebolla y queremos conectar con las demás personas. Es una realidad. Entonces, a veces como sociedades y como comunidades tenemos ideas preconcebidas de otras culturas y uno las va tumbando a medida que conoce a esa gente, ¿cierto? Las ideas de que los europeos no se bañan. se van tumbando. Pero si se bañan o no se bañan. Hombre, yo vi con un italiano No, y se bañaban, se bañaban por la noche. Ok. Y vivíamos con él y yo le decía, pues ¿por qué no te bañas por la mañana otra vez? Y no salían, se ponían la ropa y nos íbamos a trabajar juntos. Qué risa, en estos días Era su decisión. yo estaba también así, me bañé por la noche y al otro día no me bañé como hasta el mediodía y yo le decía, no, pero es que los franceses se bañan por la noche, pues que vos no sos francés, le decía a la persona, ¿oíste? Y tú crees que cuando uno habla con una persona viajada y no viajada, ¿se nota la diferencia o no? O sea, tú hablas con alguien y puedes identificar, es una persona viajada. Indudablemente. ¿Sí? Indudablemente. ¿Tú piensas? Sí, Sara, lo también, mismo? claro, Ok. sí, porque es que cuando se viaja se abre uno al mundo. O sea, por ejemplo, sí, ve uno muchas cosas que no ve acá y aprende uno muchas cosas. Mi papá, por ejemplo, cuando yo estudiaba publicidad, que estuve en el primer viaje a Londres, él me decía, aprovecha y mira
todos los anuncios que hay allá, o sea, en Londres había La publicidad. todo el marketing, Ok. todo, entonces es mucho lo que uno aprende de todo en otros países y claro, cuando la gente ha viajado tiene como la mente más abierta. Se le expande la mente, así es. Es que uno tratando de contar no es capaz de ser lo descriptivamente necesario en una mente que no lo ha vivido, ¿cierto? Y ahí vamos como a una analogía que uno podría hacer. ¿Quién te va a describir mejor cómo es tirarse en un paracaídas? ¿La persona que lo ha hecho o la persona que lo leyó o que lo vio en televisión? De acuerdo. No alcanzan a describirte cuál es la sensación, ¿cierto? Así es. Entonces hay que dar el paso. Sara, a Emilio le gustan los viajes. Sí, claro. Sí. Sí, desde chiquito. Va igual que nosotros. Sí. Nos lleva Incluso ventaja. mi papá le regaló a los 5 años un mapamundi. Entonces, A ver, yo me acuerdo un regalo que creo que fue cuando nació. Yo estaba en España en ese momento y don Humberto, tu papá, estaba recogiendo varios periódicos de la noticia del mundo en esa fecha de sí. nacimiento. Sí. Me acuerdo que yo traje varios periódicos porque alguien en España pues los tenía, se los recogí y desde ahí yo creo que uno saber que nació y cuál fue la noticia, qué pasó en el mundo ese día, sí. es un detalle que de una vez uno dice, uy, yo soy un man viajado ya. Sí. Total, Todavía sí. no se lo ha dado. No se, todavía se está lo va a dar guardado. más adelante. Ok. Sí. Sí, cuando ya esté más... Y creo de que 5 años le regaló un mapamundi que lo tiene en el cuarto y Emilio mira dónde queda Japón. Por ejemplo, si el abuelo está viajando Al Cáucaso al Cáucaso hace poquito. entonces él Pakistán. mira dónde está y qué tan lejos y que todo eso en avión y que si hay que desayunar en el avión. Ok. Pero sí, le encanta viajar y desde chiquito, o sea, cuando le pregunto que leemos libros de cuándo estoy feliz y todo eso, le digo, Emilio, entonces, ¿cuándo estás feliz? Cuando viajo con mis papás. Ah, espectacular. ¿Y tú qué quieres para Emilio? Que sea feliz. Que sea feliz. Es ¿Y lo que más haga algo importante. específicamente o es indiferente? Que sea feliz con lo que haga. Sí, que sea feliz con lo que haga. ¿Y tú, Juan? ¿Qué También quieres? lo mismo. En eso estamos muy sintonizados. Bueno, muy bien. ¿Algo que quieran comentar que no hayamos hablado en este video podcast? Que digan, hey, me gustaría contar esta anécdota. Que Juan Algo Camilo específico. le vendió hamburguesas a Harry Potter. ¿Cómo fue eso? No, es que ya en historias, Juan, uno se llena de historias en ese viaje, es lo que te digo. La experiencia mía primera fueron 2 años, pero fueron 2 años que todos los días cambiaban. Todos los días eran una locura porque uno estaba buscando trabajos, entonces podían salir cualquier cosa. Yo un día iba ya a empezar a repartir periódicos y no, me llamaron entonces al café, a trabajar en un café. Y era un café donde iban famosos, iban algunos famosos, pues eran una zona bien bonita de Inglaterra, pero además tuve la oportunidad de trabajar vendiendo hamburguesas, fue uno de mis primeros trabajos y eran festivales. Entonces en estos festivales había uno que era en el estadio de cricket de Londres y en esas fue el actor de Harry Potter a pedir la hamburguesa. Okay. Entonces obviamente todos quedamos impactados, se bajaron la chica que le tenía que cobrar, en vez de cobrarle se bajó a tomar foto con Claro. Harry Potter mientras uno hacía la hamburguesa y lo miraba por los laditos. Ok, buenísimo, buenísimo. Entonces todo eso pasa, Buenísimo. todas esas experiencias se viven. Y pasa algo y es que, a ver, lo primero es que creen que, o hay una creencia limitante, por supuesto, que viajar, pues primero es siempre de lujo, ¿no? Porque de cierta manera la gente ve eso como supremamente difícil, pero pues los países en algunos casos, como tú dices, le abren a uno la posibilidad de trabajar en el destino y ahí uno pues va haciendo también sus ahorritos o sus cosas para vivir, entonces no es tan imposible como lo hacen ver de pronto al principio, ¿no? Y lo segundo es que también uno se quita la barrera social de que yo no puedo tener trabajos de vendedor de hamburguesas, de lavar unos baños, entonces no, yo que me voy a ir a lavar baños, a lavar platos y cosas de ese estilo. Se le quita a uno también como ese mito y uno dice, ve, no es tan grave, ¿cierto? Como que, pues sí, lo estoy haciendo acá y yo me acuerdo que en su momento cuando yo me fui para Australia tuve muchos trabajos, entre esos me acuerdo que yo dije, mi mejor trabajo ahorita es repartir haciendo domicilios, que no estaba tan común hacer domicilios en bicicleta. Estaba Uber y Eats, de hecho, nació en Australia y estaban haciendo cuando yo fui. Entonces estaba de moda que a todos los estudiantes nos reclutaran para trabajar con ellos y lo pagaban muy bien.
Y me acuerdo que yo conocí Sydney en ese caso a punta de bicicleta y era feliz. Todo y Sydney. yo llegaba y yo andaba en bicicleta. Y estoy seguro que si no hubiera trabajado en eso, no hubiera conocido Sydney de esa manera como lo conocí. Entonces no solamente es el trabajo por el trabajo, sino lo que aprendes haciendo ese trabajo, ¿no? ¿Tú en qué has trabajado así que tú digas, tuve trabajos así internacionales que nunca lo imaginé hacer en Colombia? Pues mira, Juan, mi primer trabajo fue en una peluquería en Londres, entonces era muy chévere porque eran todos ingleses y una australiana, y pues yo estaba metida ahí como en el mundo de ingleses. Yo barría el pelo, hacía masajes pues capilares y me enseñaban. Pero nunca, o sea, fue muy chévere ese trabajo y de ahí me fui a trabajar de niñera, que pues en ese tiempo yo que tenía 20 años no sabía. Yo llamaba a mi mamá, ¿cómo se hace un tetero? 2 de agua por 1 de leche y entonces uno todo el tiempo decía, sí, yo tengo experiencia en mi país, pero le tocaba a uno improvisar y terminaba uno haciendo un buen trabajo allá. Entonces estuve en peluquería y de niñera más que todo cuando estuve trabajando en Londres. Pero como dice Juan, salen muchos trabajos que son de temporales. Entonces en un museo de vinos me gustó mucho, que se llamaba Vinópolis, en una pizzería contestando el teléfono, anotando las direcciones. Entonces ahí pues se volvía complicado porque uno no entiende si es 8 o es A. Entonces todo era reto, pero muy chévere. Y después uno, o sea, lo que vos decías ahorita y es la satisfacción de salir de la zona de confort. Total. Así es. Básicamente era como que habláramos, conocer a esas personas detrás de Viajes y Viajes Estudios. Y bueno, que nos inspira justamente todas las historias que nos contaron para que muchas personas pues quieran tener justamente las experiencias. ¿Algo más por decir? Juan, no, yo creo que no. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Muy, muy chévere, muy interesante estar aquí en este video podcast de Vivir Sin Límites, compartir pues lo que ha sido la vida, la transformación, las ideas que han llegado. Yo creo que uno se pone a hablar de este tema y se puede quedar pues horas y horas, puede hacer 10 capítulos de este podcast hablando de sus experiencias, de lo que se vive pues estando en otro país, de cómo es romper barreras del idioma, de los transportes, de las culturas, de qué puede uno y qué no puede hacer con otras culturas. Entonces, no, muy chévere, muy agradecido. Además Juan. que viajar se vuelve adictivo. En el caso tuyo fue Londres, ahí cuando tú dijiste, ahí como que destapé y vi el mundo y ya ahí se va yendo uno. Ya. ¿Tú cuál fue el viaje que a ti te volvió adicta a viajar? Si es que eres adicta. Pues. No, pero soy adicta y toda la vida. Toda la vida. O sea, para mí la mejor sensación es meterme a comprar los tiquetes de un nuevo viaje. Buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Gracias.